En Galicia tenemos la clave para refrigerar el mundo de una manera ecológica. Y no es este aparato de aquí. Esto que veis aquí es un botijo de cerámica que es muy habitual en mi tierra, porque aunque no lo creáis, por mi trabajado acento norteño, yo soy de Andalucía, concretamente de Jaén. Y en esta zona, estos aparatos se utilizan para llenarlos de agua y como tienen un mecanismo de autorrefrigeración, la enfrían. Y es que están fabricados de una cerámica muy porosa que permite filtrar pequeñas gotas de agua del interior del botijo hacia el exterior, formando como una fina capa de rocío. Y esta fina capa de agua, en contacto con el aire cálido y seco típico del sur, se evapora enfriando el interior. Esto es un proceso, es un fenómeno muy similar a lo que pasa cuando nos echamos alcohol en la mano y este alcohol se evapora y notamos cierto frío. Es un mecanismo sencillo, ¿verdad? Pues yo de pequeño no sabía esto y a mí me parecía que el botijo de mi casa era muy feo, era muy soso, era muy marrón. Y me pareció muy buena idea pintarlo de colores alegres. Rojo, amarillo, verde, azul. Y además lo barnicé. Me quedó precioso. El problema es que sin saberlo, esta capa de pintura y barniz estaba sellando todos los poros del botijo. Y entonces el agua ya no podía filtrarse hacia el exterior y el botijo ya no podía enfriar. Sin quererlo, había roto su mecanismo de autorrefrigeración. Ya podéis imaginar la cara de mis padres cuando les enseñé mi obra de arte. Afortunadamente, pudimos seguir teniendo agua fría en casa gracias a la nevera. Y es que la refrigeración artificial hoy en día está por todas partes. Ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos con el mundo, de relacionarnos con el entorno. Ahora, por ejemplo, podemos almacenar comida en casa durante mucho más tiempo, gracias a las neveras y a los congeladores. Podemos conducir cómodamente una tarde de verano, gracias al aire acondicionado de los coches. Podemos incluso construir ciudades en zonas desérticas o con temperaturas extremadamente elevadas, como es el caso de Las Vegas, Dubái, Ourense. Hoy en día, la refrigeración artificial es tan importante que más del 20% del consumo energético mundial se dedica a ello. Es decir, más de una quinta parte de toda la energía que consumimos en el mundo se dedica a enfriar nuestra comida, nuestras bebidas, medicinas, nuestras casas, automóviles, aparatos electrónicos. Y claro, no podemos utilizar botijos para enfriar todo esto. Entonces, ¿cómo funcionan las máquinas de refrigeración de hoy en día? Pues todas estas máquinas van a funcionar de una manera muy similar a la manera en la que funcionan las neveras que tenemos en casa. Y las neveras las que tenemos en casa, funcionan gracias a que en su interior tienen un gas refrigerante. Pues este gas refrigerante, en el interior de la nevera, está sometido a un proceso continuo de compresión y descompresión, mediante el cual, cuando la nevera comprime el gas, le está suministrando una presión, le está suministrando una energía que se transforma en calor y este calor se desprende al exterior por la parte de atrás de la nevera. Por eso, la parte de atrás de nuestras neveras siempre está caliente. Ahora, cuando la nevera descomprime el gas, cuando le quita esa presión, le está quitando una energía y entonces el gas se enfría. Y es cuando el gas está frío, cuando se puede utilizar para absorber calor del interior de nuestra nevera y refrigerar así nuestros alimentos. En otras palabras, mediante este proceso cíclico de compresión y descompresión, estamos reconduciendo el calor del interior de la nevera hacia el exterior. El problema de estos gases refrigerantes es que, como todos los gases, se escapan fácilmente a la atmósfera. Y no es la primera vez que estos gases han supuesto un grave problema para el medio ambiente. Seguro que todos vosotros recordaréis el agujero de la capa de ozono. Pero para quien no, dejadme que os refresque la memoria. ¿Lo pilláis? ¿Refrescar? ¿Chiste de científicos? Bien, el ozono es un gas que nos protege de la radiación ultravioleta, que es una radiación muy perjudicial, tanto para plantas, como para animales, como para el ser humano. Es más, hoy en día, la radiación ultravioleta es la principal causante del cáncer de piel. Pues esta es la capa de ozono que protegía nuestro planeta en 1979. ¿Y por qué os pongo este año? Porque en este año se descubrió que los gases refrigerantes que se utilizaban en las neveras de aquel entonces estaban dañando la capa de ozono.
A la vista de este descubrimiento, científicos de todo el mundo siguieron estas investigaciones hasta que finalmente consiguieron convencer a gobiernos e industrias, que no es fácil, de que los gases de refrigeración que se utilizaban en aquella época estaban dañando nuestro medio ambiente, estaban dañando nuestra capa de ozono. Fue 8 años después, en 1987, cuando se firmó un protocolo mundial llamado Protocolo de Montreal, mediante el cual se prohibió el uso de estos gases refrigerantes. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Este es el agujero de la capa de ozono ese mismo año. A pesar de que estos gases se retiraron del mercado rápidamente, no ha sido hasta septiembre de 2016, casi 30 años después, cuando se ha observado que este agujero se está cerrando. Y por tanto, hoy en día, como he dicho, casi 30 años después, este agujero sigue siendo demasiado grande. Los gases responsables de este deterioro de la capa de ozono son los conocidos como clorofluorocarbonos, o CFCs, y a partir de su prohibición fueron sustituidos por los hidrofluorocarbonos, o HFCs, donde el cloro, que es el elemento que más perjudica al ozono de nuestra atmósfera, fue sustituido por el hidrógeno. Y ahora, estos nuevos gases refrigerantes, estos HFCs, ya no contribuyen al deterioro de la capa de ozono. El problema es que hemos observado que estos nuevos gases sí que contribuyen al calentamiento global. Señores científicos, vamos a centrarnos. Este es el calentamiento global experimentado en nuestro planeta desde el año 87, año en el que se prohibieron los CFCs, hasta la actualidad, año 2016, que son los últimos datos anuales de los que se tiene registro a la espera de los datos de 2017. Los diferentes colores, el azul y el rojo, muestran la variación de la temperatura en la superficie terrestre en relación con la temperatura media registrada entre los años 1951 y 1980, que es la temperatura que se tiene como referencia. Como podéis observar, en 2016, en muchas zonas se llegó a alcanzar un incremento de la temperatura de hasta 2 grados centígrados. Y esto, entre otras cosas, supone un aumento en el deshielo de los polos y, por tanto, también un aumento en la subida del nivel del mar, y, por otro lado, un aumento en la sequía en el interior de los continentes y, por tanto, también un aumento en el número de incendios como los registrados aquí, en Galicia y en Portugal, en los últimos meses. Y ojo, esto no quiere decir que estos nuevos gases HFCs sean los principales responsables del calentamiento global. Lo que sí es cierto es que una tonelada de uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global equivalente al de 1.300 toneladas de CO2. Y por todo esto, la Unión Europea ha decidido prohibir estos nuevos gases refrigerantes para 2020. El inconveniente es que a día de hoy no existe una alternativa ecológica y sostenible para sustituirlos. Y esto es 2018, 2019 y 2020. Solo nos quedan 3 años para desarrollar nuevos materiales que sustituyan a estos HFCs. Además, las opciones que más se barajan hoy en día son, por un lado, el amoníaco, que es un líquido muy tóxico para el ser humano, y por otro lado, los hidrocarburos, que son gases inflamables. Y creo que aquí se nos está escapando algo otra vez. La pregunta que cabría hacernos ahora quizás sería, ¿es realmente necesario utilizar gases contaminantes o líquidos que sean peligrosos para refrigerar la nevera que tenemos en casa? ¿Y si utilizáramos, por ejemplo, un sólido, un material sólido, que al ser un material sólido ya no podría fugarse a la atmósfera y que además no fuera ni contaminante, ni peligroso, ni explosivo? A priori, es cierto que parece contraintuitivo imaginar un sólido que se comprima fácilmente y que además al comprimirse refrigere. ¿Habéis probado a comprimir un trozo de hierro? No es fácil. El caso es que sí existe este tipo de materiales. Existen materiales sólidos que son muy sensibles frente a la presión y que además, al someterlos a presión, van a ejercer un gran efecto de refrigeración. Y estos materiales sólidos se llaman materiales calóricos. Y un ejemplo lo tenemos, dejadme que busque entre mis bolsillos, en el caucho del globo. Sé lo que estáis pensando ahora y la respuesta es sí. Siempre salgo de casa con un paquete de globos. Nunca sabes cuándo puedes tener un cumpleaños sorpresa. Bien, para demostrar el efecto de refrigeración del globo, también he traído una cámara térmica, que es una cámara que registra la temperatura del entorno.
Aquí, por ejemplo, tenéis una fotografía del grifo de mi casa sacada con esta cámara, donde el agua caliente, que está a unos 45 grados centígrados, aparece de un color amarillo, y el resto del entorno, que está a unos 22 grados centígrados, aparece de un color más azulado. Entonces, esta cámara va a registrar altas temperaturas de un color rojizo amarillo y las temperaturas más bajas de colores con tonos más azulados. Ahora voy a estirar este globo y al hacerlo estoy suministrando una energía que se transforma en calor. El globo se vuelve amarillo. Y este calor se libera poco a poco a la atmósfera. Cada vez el globo se va volviendo más azul. Si ahora suelto el globo se retira la energía y entonces se enfría, se vuelve azul oscuro. Si hago esto de una manera cíclica, voy a poder calentar y enfriar el globo de tal manera que pueda aprovechar este mecanismo para reconducir el calor del interior de la nevera hacia el exterior como hacían los gases refrigerantes. El problema de estos materiales, como el polímero del que está hecho el globo, es que son muy frágiles frente a la fatiga. Es decir, al cabo de un tiempo de uso acaban rompiéndose. Para solucionar este problema se diseñaron otros materiales calóricos a base de metales o aleaciones metálicas que resisten mucho mejor la fatiga, pero que ahora van a necesitar presiones mucho más altas para trabajar. Y estas presiones se sitúan por encima de los 1000 bar. ¿Y qué son 1000 bar? No es lo que muchos estáis pensando ahora. 1000 bar es la presión que ejercerían 33 elefantes sobre la pantalla de vuestro teléfono móvil. Y esto, precisamente, no es una presión muy fácil de manejar. Además, ¿quién tiene una manada de elefantes para enfriar la nevera? Bien, por otro lado, las presiones que sí manejamos en nuestra vida cotidiana van desde un bar, que es la presión que podemos ejercer al manipular objetos, por ejemplo, la pantalla del teléfono móvil, hasta la presión de 100 bar, que es la presión que ejercería un tacón al caminar sobre el suelo. En Galicia hemos desarrollado una familia de materiales sólidos que tienen un gran potencial de refrigeración, que van a ser muy resistentes a la fatiga y que además trabajan en un rango de presiones muy por debajo de estos 1000 bar. Y este rango de presiones se sitúa entre 10 y 100 bar, que además es el rango de presiones a la cual puede trabajar las neveras que tenemos en casa hoy en día. Pero no solo esto, sino que estos materiales también van a ser económicos, van a ser fáciles de fabricar a gran escala y van a ser ecológicos, y al ser un sólido no se van a poder fugar hacia la atmósfera. Pero ahora no queremos quedarnos aquí, queremos ir más allá. Queremos reducir la presión de trabajo necesaria para enfriar estos materiales y queremos reducirla por debajo de los 10 bar, porque si conseguimos esto, podríamos utilizar la presión que ejercemos con nuestro propio cuerpo para enfriar estos materiales. Y así abriríamos un nuevo abanico de posibilidades. Por ejemplo, la batería de vuestro teléfono móvil tiene una duración aproximada de 24-48 horas y parte de este problema es debido al sobrecalentamiento del dispositivo. ¿Os imagináis una pantalla fabricada con estos materiales que simplemente con el hecho de teclear, enviar un mensaje o jugar a un videojuego estuviésemos enfriando el teléfono? Evitaríamos el sobrecalentamiento y aumentaríamos la duración de la batería. Otra aplicación sería para los runners, que están ahora muy de moda, y es que podríamos fabricar zapatillas que simplemente con la presión que ejerce el pie al correr sobre el suelo estuvieran autorrefrigerándose. De esta manera mantenemos una temperatura mucho más agradable del pie, evitamos sobrecalentar el pie y ahorraríamos muchísimo dinero en plantillas antiolor. Pero es más, para los que sois más calurosos en la cama, imaginad un colchón que simplemente con el movimiento del cuerpo se enfriase, regulando la temperatura y mejorando el descanso. Pero ¿y si no nos quedamos aquí? ¿Y si vamos más allá? ¿Y si pudiéramos enfriar edificios enteros simplemente con la presión que ejerce nuestro pie al caminar sobre el suelo? ¿Os imagináis el ahorro energético que esto supondría? Hoy en día, una refrigeración ecológica y sostenible es posible. Y ahora, más que nunca, es necesaria. Porque ¿recordáis el botijo de mi historia del principio? Pues este botijo es nuestro planeta. Y sin quererlo, lo hemos estado recubriendo de una fina capa de gases que, al igual que hice yo con la fina capa de pintura y barniz sobre el botijo, está destruyendo su sistema de autorrefrigeración. Y cada vez estamos sobrecalentando más nuestro planeta. Ahora es el momento de parar el calentamiento global.
Ahora es el momento de decidir cómo queremos enfriar el mundo en 2020. Muchas gracias.